Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de lo que es el copyright, ¿no? ¿Qué es el copyright? ¿Cómo quitar el copyright? Solucionarte problemas con lo que es el copyright. Cabe que este video es solo para informar, puede que no sea un experto en todo esto, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el copyright? ¿No? El copyright son los derechos de autor en cuanto a lo que le pertenece una imagen, un video, una música, la letra, cosas así. Mira, poniéndote un ejemplo, supongamos que tú eres un artista y creas una canción, ¿no? Esta canción tú la subes a redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, lo que quieras. Pero bueno, tú no ganas dinero de esta canción, ¿no? Tú simplemente la subes por amor al arte y ya está. Otra persona que tiene una disquera que ya es un poquito ya más famosa, utiliza tu canción y él sí la usa para ganar dinero. Gana más dinero que tú, ¿por qué? Porque él es más famoso, porque él es más conocido, porque él la usó en, no sé, en una película, tal cual. Tú como dueño o artista que creó esa canción, ¿no te darían celos, no te daría como envidia de que él sí está ganando dinero con tu propia canción y tú no? O tú estás ganando muy poco dinero mientras él se está haciendo de millones o de mucho dinero con tu canción, con tu propia creación. Pues bueno, para esto es lo que aquí es en donde entran los derechos de autor. Tú como creador de esta canción tienes ciertos derechos de esa obra siempre y cuando la hayas registrado o estés registrada o puedas comprobar que tú eres el dueño, el creador principal de esa obra, de esa canción, de esa música, de ese video. Tú siendo dueño y pudiendo demostrar que tú creaste esa canción, puedes demandar a esa persona diciéndole: estás utilizando mi canción sin mi permiso y estás ganando más dinero que yo. Podremos ir a juicio. En el juicio podría decirse que obviamente tú ganarías la demanda y esa persona te tendría que dar mucho dinero porque utilizó tu canción sin tu permiso y está ganando dinero a partir de todo esto, ¿no? Y bueno, te digo, esto se puede aplicar en cuanto a video, música, audio, y me parece que muchos, por aquí te voy a dejar todos los formatos que encuentre que se puede aplicar lo que es el copyright. Y prácticamente eso es lo que hace referencia al copyright. Tienes ciertos derechos ante la obra que hayas creado tú como autor, siempre y cuando tengas la forma de comprobar de que realmente es tuya y es una creación propia y no la copiaste ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito a los consejos que te da o que te podría dar. Estos son un tantito ilegales, ¿no? O puede decirse que no tan éticos. Número uno, para la cuestión de video, he visto que para evitar sanciones en cuanto a videos de YouTube, cosas así, utilizan dos barras horizontales, ¿no? Suponiendo que tú agarras este fragmento de mi video, pones una barra horizontal aquí negra y una barra horizontal aquí negra, las ambas que se estén moviendo, esto podría quitarte ciertas penalizaciones de copyright en cuanto a un video para poder utilizarlo, pero ojo, esto no te lo recomiendo utilizar más de 5 segundos en ninguna de las otras opciones que te doy, ¿no? Así existen en las plataformas muchos algoritmos para detectar si estás haciendo uso de copyright, si estás haciendo uso de contenido que no es tuyo, y por lo tanto pueden desactivarte la monetización, pueden mandarte un strike, pueden hacer muchas cosas en cuanto a ti como persona que estás usando el contenido de otra persona, ¿no? Estás haciendo incumplimiento incumplimiento del copyright. Pero bueno, en cuestión al video te digo, puedes usar unas líneas horizontales. Esto no te recomendaría ponerlo en, no sé, en toda una película, la subes a YouTube, pones líneas horizontales en toda la película y ya te salvaste del copyright. No, te digo, eso puedes usarlo en fragmentos de 10, 15, 10, 5 o 15 segundos. Y ya, prácticamente eso, ¿no? En cuestión a lo que es la música, aquí he encontrado bastantes videos en donde para poner una música o un audio con copyright le subas la velocidad. Aquí puedes probar suerte utilizando la canción, por así decirlo, una de Bad Bunny. Agarras la canción de Bad Bunny, le subes la velocidad o le bajas la velocidad, ya va a cambiar el ritmo. Y aquí he notado que puede que el algoritmo te detecte la canción o puede que no, pero aún así no te recomendaría poner la canción completa. Ahora, si quieres poner parte de una canción sin modificarle la velocidad ni nada de eso, también te recomendaría poner 5, sí, creo que lo máximo son 5 segundos, pero puedes poner de 0 a 5 segundos sin que te afecte lo que es el copyright, o al menos yo así lo he utilizado en mis videos y no me ha brincado ninguna alerta. Siempre y cuando no supere los 5 segundos, puedo utilizar la canción de alguna otra persona y no me va a brincar ninguna de esas. Si tú quieres usar
toda una canción, te digo, los consejos que dan en internet es subirle la velocidad a la canción o bajarle la velocidad. Esto va a hacer que cambie el ritmo y por lo tanto sea un poquito más difícil de distinguirlo al algoritmo de la plataforma, ¿no? Vamos con el apartado de la imagen. Si quieres hacer una imagen con copyright o si con derechos de autor, aquí sí no podría darte muchos consejos, ya que no soy no he buscado tanto de esto, pero podría decirte que modifiques la imagen, que le pongas, no sé, algún sello, algunas modificaciones, líneas, le dejes la marca de agua del creador. No, aquí sí no sabría cómo decirte algo conciso, algo fuerte, ¿no? Y bueno, está la otra opción si quieres utilizar contenido con copyright sin que te brinque la alerta ni nada de eso. Es utilizar una licencia. Esto ya es lo legal, lo que podrías optar. Aquí sí puedes poner el video completo como quieras sin ponerle líneas ni nada de eso, pero siempre y cuando cuentes con una licencia. Puedes poner la canción del artista que tú quieras, el tiempo que tú quieras, siempre y cuando cuentes con una licencia. Puedes poner la imagen, fotografías, todo con derechos de autor, digo, siempre y cuando cuentes con una licencia. ¿Cómo se compra una licencia o cómo adquieres una licencia? Debes de ir con el artista que creó, sí, con el artista, con el creador de ese arte, de ese video, de esa canción, y decirle, ¿sabes qué? Quiero usar tu video, ¿cuánto cuesta una licencia, no? Ya él te dice, no, por usar mi canción en todo tu video te voy a cobrar $100 o $200. Esto ya dependerá en cuanto a lo que es el artista. Puedes también ir con una disquera, con alguna de sí, como de películas para poder poner una película completa, pero esto es lo legal. Aquí ya no estarías metiéndote en problemas. En las anteriores, en caso de que tú utilices algo así por el estilo, puedes meterte en cuestiones legales de que te quiten la monetización de tu canal, te metan un strike. Puedes irte un poquito ya yéndonos muy al extremo de irte a juicio de algún tema ya ilegal. Por eso es de que siempre es mejor no utilizar contenido con copyright. Siempre sea original, siempre crea tus propias cosas. Pero bueno, ahí están los consejos por si quieres aún así hacer uso de este contenido. Para video, líneas horizontales o líneas verticales igual también podría funcionar. Música o audios, súbele la velocidad o bájale la velocidad. Todo es cuestión de que cambie el ritmo para que el algoritmo no sea tan fácil de detectar esa canción. Imagen, modifica la imagen, ponle cosas acá, ponle cosas acá. Pues incluso he visto que podrían usar inteligencias artificiales, por así decirlo. Aquí tengo una imagen de un paisaje que saqué de internet, ¿no? Este mismo paisaje lo muevo a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial me crea una imagen totalmente diferente, pero con los mismos colores, con lo mismo que tendría aquí, pero ya no tiene derechos de autor porque ya no son iguales. Ya no, la de aquí ya no es lo mismo que de acá. ¿Por qué? Porque pasó por una inteligencia artificial, lo modificó y ya no tiene derechos de autor, por así decirlo. Pero bueno, ya esto es en temas en cuestión un poquito bajos morales. Ya lo legal, una licencia, pues te permite utilizar todo este tipo de cosas. Las licencias son un poquito costosas, algo así, sí, pero ya irías a lo legal. Y bueno, pues eso ha sido todo. No sé si cubrí un tanto al tema, supongo yo que sí. Pero bueno, si tienes alguna duda, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y subo video cada semana. Adiós.